Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16 y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Libro de Éxodo capítulo 16, versículo 1 en adelante. Cuando lo encuentre me regala un amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a comer a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día lo prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Amén. Nos encontramos en el desierto. ¿En qué momento del desierto nos encontramos? El texto nos lo dice. ¿Qué dice el versículo 1? A los 15 días, ¿sí lo leyeron o no? ¿Qué dice? A los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Así que aproximadamente estamos a 45 días de ellos haber salido del desierto, aproximadamente. Están en el desierto y la pregunta que yo me hago al leer esto es: ¿cómo se sostuvieron ellos por 45 días? Porque de aquí en adelante sabemos lo que Dios hace, pero ¿qué pasó en estos 45 días? ¿Cómo hicieron para comer? ¿Cómo hicieron para tener sus necesidades básicas? Y existe la posibilidad que ellos hayan tenido algunas reservas con las cuales hayan salido de Egipto. Pero acá nos encontramos en el mes 2, día 15, o sea, 45 días después de que ellos salen de Egipto. Y nos encontramos con un problema. ¿Cuál es el problema? Que el pueblo de Israel está ¿dónde? En el desierto. ¿Cuántos han tenido el chance de visitar o al menos ver fotos del desierto de la Tatacoa? A ver, varios de ustedes. Bueno, los que no, por favor búsquenlo. Es un desierto muy cercano, está en el Huila, el cual usted puede ir y conocer. Y es un desierto muy parecido al desierto el cual anduvo el pueblo de Israel. Hay dos tipos de desierto. Está el desierto bajo, que es el desierto que casi todos se imaginan, el del Sahara, la arena, las dunas, los espejismos, todo eso que se han visto en las películas. Pero la realidad es que el pueblo de Israel no anduvo en esa clase de desierto. Hay una segunda clase de desierto que es el desierto alto, y es un desierto que es rocoso, montañoso, pero sigue siendo desierto. El viaje entre Egipto y Israel era un desierto rocoso. El desierto tiene unas situaciones interesantes, y es que primero que todo es un lugar de extremos. Es un lugar de extremos. Durante el día el sol es impresionante, el calor es sofocante, es terrible el calor que hay durante el día. Pero ¿quieres saber qué pasa de noche en el desierto? Viene mucho frío, un frío fuerte. Es más, se reporta en lo que hay de la historia que en el desierto las personas que mueren mayormente por hipotermia y no por insolación. Dato interesante, ¿no? Me imagino uno pensando en el desierto, en el sol, no diría: la mayoría de gente muere es por el calor o de sed. No, mueren es por la noche de la hipotermia. Cuando nos encontramos en el desierto, nos encontramos con varias situaciones, y aquí hay una situación clave para el ser humano. La situación de dónde iban ellos a hospedarse. Pues ellos eran nómadas, tenían carpas, esa parte estaba resuelta. ¿Cuál es la segunda necesidad después de vivienda? Muy bien, buenos cristianos, algunos respondieron. En las 7 se demoraron un poquito. Los cristianos somos buenos comelones. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen hambre, ya se están imaginando, seguro me verán hasta con cara de pollo, estarán imaginando que van a comer cuando sale del culto. El pueblo de Israel tenía hambre, pero el hambre de ellos era un hambre fuerte, esas hambres que transforman. No sé si le ha pasado a usted, pero a veces mis hijos, especialmente la chiquita Hadassah, salió comelona, igual a la mamá seguramente.
Ella se pone a veces rebelde, cansona, se pone que llora, que brinca, pero difícil. Y voy y le doy algo de comer y se calma. ¿Cuál era el problema de la niña? ¿Que era rebelde? No, tenía hambre. Todos cuando tenemos hambre nos transformamos, ¿o no? Sí, se transforma, se pone mal geniado, se pone... ¿Y qué es lo que pasa? El hambre. Y eso le pasó al pueblo de Israel, le llegó el hambre y se transformaron. Fueron allá a quejarse, Moisés, Aarón, ¿qué pasó? Nos trajiste al desierto para morir. Mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto comiendo ollas de carne, comiendo pan hasta saciarnos. Uy, eso sí era bueno, pero aquí en el desierto nos tienes aguantando hambre. ¿Qué te pasa, Moisés y Aarón? Y entonces Moisés va y hace lo que tenía que hacer y era consultarle a Dios. ¿Qué solución le da Dios? Dios le dice: tranquilo que el alimento les va a caer. De hambre no se van a morir. Les mandaré, ¿qué dice el texto? Ahí ya está la respuesta correcta. Pan del cielo. Diga conmigo, pan del cielo. ¿Qué les mandaría el Señor? Pan del cielo. Ese es el nombre oficial de lo que les llegaría a ellos. El nombre oficial no es maná. Maná en hebreo quiere decir, ¿qué es eso? Cada vez que usted dice maná, está diciendo, ¿qué es eso? ¿Le han servido alguna vez alguna comida rara? ¿A quién le ha pasado? Yo he ido a varias comunidades indígenas y ellos, para recibirlo a uno, le sirven casi siempre una comida rara. Entonces usted diría ahí, maná, ¿qué es eso? Eso quiere decir la palabra maná, sino que como ellos dijeron maná y dijeron de qué es eso, pues quedó acuñado el nombre de maná de ahí en adelante, pero realmente Dios dijo que les enviaría no maná, sino pan del cielo. Todos los días les llovería su porción, ellos podrían molerlo, de ahí podrían cocinarlo haciendo tortas de ese pan, podrían hacer hojaldras de ese pan, y ese sería un alimento para ellos. ¿Por qué es importante comprender esto? Número uno, la naturaleza del alimento no era lo que nosotros nos imaginamos. No era un alimento carnal, no era un alimento físico, era un alimento espiritual. Dígalo conmigo, era un alimento espiritual. Pablo lo confirma, 1 Corintios capítulo 10. Y todos comieron el mismo alimento espiritual porque comían del pan. Amén. ¿Por qué sabemos esta naturaleza del alimento? ¿Qué le pasaría a ustedes? Compren el pan más saludable de todos, el más orgánico, el más integral. Asumamos que usted se va a comer ese pan, que a muchos no les gusta. Y usted va a comer ese pan, no vamos por 40 años, solo por 40 días. Ese mismo pan de desayuno, almuerzo y comida. ¿Qué le pasaría a su salud? A ver. Primero, los triglicéridos. ¿Qué le pasaría a sus triglicéridos? Se suben, de una se suben. ¿Alguien tiene algún familiar diabético o sufre de diabetes? ¿Qué pasa con las harinas en el cuerpo? Ajá, entonces el azúcar de ellos estaría alta y los demás nutrientes posiblemente bajos. Entonces el pan que ellos estaban comiendo no era un pan real, era un pan que era del parte de Dios, por eso se debe llamar pan del cielo. Era un pan que venía de Dios y los sustentó a ellos, no por un día, no por una semana, sino por 40 años. 40 años, no hubo ningún desnutrido, no hubo ningún diabético, no hubo ninguno con triglicéridos altos, no hubo ningún infartado. Todos se alimentaron porque el alimento era un alimento espiritual. ¿Por qué? Viene entonces la pregunta a esta situación. ¿Qué le pasó a Dios? ¿Será que Dios no planeó bien y dijo en el desierto, ay, esta gente ahora está allá y cómo hago para la comida? Se me perdieron, el viaje eran 12 días, se fueron 40 años, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Será que a Dios le pasó eso? No, claro que no, Dios no es así. Y Deuteronomio capítulo 8 nos revela eso precisamente. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer el versículo 2. Libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Cuándo?
estos 40 años. Entonces hagamos una pausa aquí porque para comprender el texto hay que mirar la naturaleza al menos del tiempo. Cuando arrancamos Éxodo 16, ¿cuándo estaban en el desierto? ¿En qué fecha? 15 días del segundo mes, o sea 45 días. Acá en Deuteronomio 8, ¿dónde estamos? 40 años después. El Señor está diciendo, estos 40 años, esto fue lo que yo hice. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Versículo 2. ¿Para qué? Número 1, para afligirte. 2, para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo de lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Cuando el pueblo de Israel tiene hambre, no es porque a Dios se les había olvidado mandarles comida. Dios les está diciendo, yo los hice tener hambre. ¿No dice el texto eso? Versículo 3. Y te afligió, ¿y qué hizo? Yo sé que los predicadores que ustedes ven en televisión y escuchan en la radio estos versículos se les borró de la Biblia. Porque siempre dicen, no, Dios no quiere que usted sufra, Dios quiere que usted prospere, que usted sea ricachón. Aquí aparece otro carácter diferente de Dios. Un Dios que prueba, un Dios que lo lleva a uno por momentos difíciles, un Dios que lo lleva a uno a situaciones, pero no es porque sí. Dios tiene un propósito en medio de cada una de estas situaciones. Y quiero que usted de alguna manera se conecte con esta característica de Dios. A mí me encantan estos textos porque son textos que revelan el carácter de Dios. Me llevan a conocer cómo es Dios, cómo trata Él con uno. Porque cuando yo conozco quién es Dios y cómo Él trata conmigo, puedo distinguir en las situaciones de mi vida cuándo es Dios y cuándo no es Dios. ¿Amén o no amén? Es importante por eso conocer el carácter de Dios. Mi padre tenía un dicho. Él decía siempre, en el juego se conoce a la persona. Si usted estuvo en el círculo cercano de él tenía esa frase. Él le decía, en el juego se conoce a la persona. Entonces, ¿qué hacía él? Por ejemplo, en la finca, cuando los que iban a la finca y conocen la finca, allá hay 2 sapos. Todavía están ahí, que él los dejó. Y las argollas de los sapos él las cargaba en el carro. Muchas veces le decía a alguien, ve, vamos a la finca, vamos con la familia, y los subía y estaban todos en la finca y se ponía a jugar con ellos. No apostaban plata ni nada, solamente era un juego. Ahora, ¿era porque a él le gustaba jugar? No, él estaba mirando el carácter de los que estaban jugando, porque en el juego se conoce a la persona. Si usted lo ve que en el juego ya está tratando de hacer trampa, está tratando de sacar más puntos, si así es para un juego, ¿cómo será para la plata? En la oficina, en la casa, en la finca, donde sea que él andaba, había un parqués. Y él siempre estaba listo para jugar parqués, siempre. Y le encantaba cuando sacaba para meter a alguien a la cárcel. Pero no era realmente por ver a la persona perder, sino para ver cómo reaccionaba cuando perdía. Si por un juego donde no hay plata de por medio, o sea, no hay nada de por medio, una persona se pone roja y azota la mesa y tira todo, ¿cómo será para un problema de la vida real? ¿Por qué razón? Porque en el juego, decía él, se conoce a la persona. Tenía siempre juegos de cartas, todo tipo de juego tenía él siempre, pero no era por jugar, sino era por siempre tratar de ver el carácter de la persona por medio del juego. Lo mismo hace el Señor. Esa misma naturaleza está presente en Dios. ¿Por qué razón? Las cosas cuando van bien, los seres humanos nos comportamos de una manera. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, ¿qué pasa con esos mismos seres humanos? A ver, ¿quién le pasó que usted cuando se enamoró, ustedes eran novios, todo era bonito, todo era hermoso, usted se casó y todo estaba bien, hasta que llegó un punto en que algo pasó?
Una crisis económica, una crisis emocional. ¿Qué pasó con esa persona con la que usted se casó? ¿Es la misma o no es la misma? Muchos dicen, este no lo conozco. ¿De dónde salió? Yo con este no fue el que me casé. O con esta no fue la que yo me casé. La desconozco. Porque el ser humano es una cosa cuando las cosas van bien, y cuando las cosas van mal, nos transformamos. Sale realmente quién soy yo. Sale realmente, como dicen muchos, pelan el cobre. No, sale realmente las intenciones que hay en el corazón. Y Dios conoce eso de nosotros. Cuando el Señor los lleva por el desierto, Él los lleva con esa mentalidad. Quiero saber lo que hay en su corazón, porque yo voy a hacer de ellos mi pueblo. Voy a protegerlos, voy a luchar por ellos. Tengo que saber si van a obedecer o no mis mandamientos. Entonces vamos a pasarlos por pruebas. Primera prueba, ¿cuál era? Les dio por donde tenía que darles el alimento. ¿Pero los dejó morir de hambre? No. Yo creo que por ahí cala el dicho que dice que Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Ojo, ese no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Después no diga por allá, como dice en segunda de Salmos. En la Biblia en ninguna parte dice Dios no aprieta pero no ahorca, aprieta pero no ahorca. Eso no lo dice la Biblia, pero más o menos se ve aquí entrever, ¿no? Los hizo pasar hambre, pero no los dejó morir de hambre. Les dio alimento. Después de 45 días les dio de comer. Y les dio de comer no un alimento cualquiera, sino que les dio un alimento especial. El pan del cielo. Dígalo conmigo una vez más. ¿Qué alimento les dio? Pan del cielo. ¿Y qué les enseñó? Dice, para que ellos aprendan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. De eso vive el hombre. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, esta figura sigue muy presente. Esta figura del Señor enseñándole a su pueblo justo este principio. Dios no buscaba realmente hacerles pasar hambre. Él buscaba enseñarles a las personas algo importante. Y era que nosotros no dependemos del pan, no dependemos del café. O bueno, aquí la mayoría son clan arepa. No, de la arepita todos los días, de eso yo no me lleno. Yo no dependo de eso. Yo dependo es de lo que Dios dice, de las palabras que salen de su boca. En Juan capítulo 6 nos encontramos con una escena muy interesante. Resulta que Jesús había hecho la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús sabía que la gente lo iba a perseguir a raíz de esto. Él se les escondió, se fue por otro lugar. Es más, ni siquiera utilizó una barca, se fue caminando sobre el mar. Y ellos siguiéndole la pista. Bueno, a nosotros nos dijeron que los apóstoles se subieron a la barca, pero Jesús no iba. Alguna otra barca se tenía que haber ido, busquemos. Y se fueron de pueblo en pueblo hasta que ¡plum!, lo cazaron allá al otro lado. Bueno, Jesús, entonces ¿qué? ¿Más pan o qué? ¿Más peces o qué? Bueno, ¿cómo es la vuelta? ¿Cómo hacemos para que nos dé más comida? Y Jesús los para, les dice, ustedes me buscan es por la comida, no por lo que les estoy enseñando. Porque ustedes lo que tienen que creer es en las obras del Padre. Ay, ¿quiénes son las obras del Padre? Y Jesús les dice que crean en el que Él envió. Y aquí nos encontramos en el verso 30, verso 29, verso 30, perdón, verso 30. Juan capítulo 6, verso 30. Mire lo que dice la palabra del Señor. Le dijeron entonces, esta es la respuesta de ellos: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. La gente le está diciendo a Jesús, Jesús, a Moisés le creímos porque nos dio pan del cielo. ¿Qué obra haces tú para que te creamos? ¿Cómo nos vas a convencer que te creamos a ti? Creemos en la ley porque Moisés nos dio el pan del cielo. A Moisés le creemos. ¿Y usted qué hace para que le creamos? ¿Y qué respuesta les da Jesús? Verso 32. De cierto os digo, vamos, léalo conmigo. ¿Qué dice la palabra? No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da ¿qué?
el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, mire lo que es este versículo tan importante. Porque el pan de Dios, ¿qué dice? Es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ay, si la gente se le abrieron los ojotes y que dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Pero antes de que usted lea la siguiente parte, mire la figura que utiliza Jesús. Mire el elemento que utiliza Jesús para llamar la atención de ellos. ¿Qué les dice Jesús? Porque el pan de Dios es aquel ¿qué dice el texto? Que descendió. Miren esa imagen, que descendió. ¿De dónde? Del cielo. ¿Cómo le llegaba el maná a los israelitas? Del cielo descendía. Entonces ellos tenían muy presente ese pan que descendía. Jesús les dice: el verdadero pan es el que descendió del cielo. En otras palabras, Él. Jesús les está diciendo que ese pan del desierto era Él. Ellos no lo entendían y Jesús se los aclara. Verso 35, y Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús se los plantea claramente y les dice: ese pan que ustedes esperan, esa señal que ustedes esperan, ese pan que descendió del cielo, soy yo. Porque desciende del cielo y da vida. De no haber sido por ese pan, los israelitas hubieran muerto en el desierto. ¿Qué les está diciendo realmente Jesús? Recuerde que esto está muy conectado a Deuteronomio capítulo 8. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Quién es la palabra? Cristo es el verbo, la palabra. En otras palabras, cuando vemos el cumplimiento de todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, nosotros entendemos que esto nos dice que yo no dependo de la comida diaria, que yo no dependo de mi trabajo, yo no dependo de mis ingresos, yo dependo es de Jesucristo. Jesucristo es el todo para nosotros. En este año el Señor nos dio un lema y es edificando generaciones de la alianza, enfocados en lo que es la importancia de la nueva alianza, lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto está personificado en Jesucristo. Él es el nuevo pacto. Ahora, para cerrar esta serie, este año maravilloso que Dios ha tenido con nosotros a través de su palabra, tenemos que reconocer que como cristianos, como personas que hemos conocido de Cristo, dependemos solamente de una cosa o de una persona. Jesús lo dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Apartados de mí, ¿qué dice el Señor? Nada podéis hacer. Hoy es fácil que toda la iglesia diga: ay, sí, yo amo a Cristo, Él es mi número uno, yo sin Él no puedo vivir. Pero cuando vamos a la realidad, hay muchos vacíos en eso que nosotros decimos. Nos hemos acostumbrado a hablar una cosa y a vivir otra. ¿Y qué cosa tan nociva es esta? ¿Por qué lo digo? Miren nomás lo que pasa en el libro de los Hechos. A los cristianos primero los golpeaban, a los cristianos primero los apedreaban y ellos morían por la causa de Cristo. Para muchos leer esto dicen: no, qué dolor, qué agonía, qué terrible como los perseguían antes. Pero ¿sabe qué dice la palabra de ellos? Que ellos, cuando los golpeaban, ellos se alegraban. Total silencio, yo lo sé. Para ellos no era un martirio, para ellos no era un dolor ser golpeados por Cristo. Al contrario, cuando los golpeaban se alegraban, uy, me dieron una paliza por Cristo, choque las 5. A vos no te han dado, te hace falta que te den. Espérate y verás, seguir predicando y verás que pronto te van a dar. Uy, sí, ojalá me den pronto, decían ellos. Sean que tomaban por sumo gozo cuando sufrían por la causa de Cristo.
Para nosotros sufrimiento, para ellos gozo. ¿Por qué? Porque para ellos que les quiten cualquier cosa menos a Cristo. Por eso, teniéndolos en fila de pena de muerte, les decían: niegue a Jesús y le salvamos la vida. Y con la familia amarrada, porque después de él seguía la familia. Salve a su familia diciendo que usted ya no cree en Jesús. ¿Y sabe qué hacían los primeros cristianos? Se quedaban callados o decían: qué pena, pero a Jesús no lo voy a negar. Estaban dispuestos a morir por Cristo, porque para ellos Cristo era su todo. Que le quiten a todo menos a Cristo. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por Cristo? Muchas veces en los lugares de trabajo nos camuflamos, la gente ni siquiera sabe que somos seguidores de Cristo porque nos da pena. En lugares públicos hablan de Cristo: uy, no, qué vergüenza, qué pena esos que predican en los buses, uy, no, yo mejor me escondo. O peor aún, le decimos a otros: vean, no prediquen en los buses, que eso es pérdida de tiempo. Nunca. Predicar a Cristo, hablar de Cristo es lo más maravilloso que uno puede hacer. Y si se molesta la gente, pues que se moleste. Pero yo hago lo que Cristo me ha pedido que yo haga, y es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es lo que dice la palabra: a toda criatura. Qué vergüenza, qué pena. Vergüenza nos daría de volver lo que hacíamos antes. Vergüenza nos daría volver a vivir la vida que vivíamos antes, después de conocer a Cristo. Eso nos debería dar vergüenza. Que nos quiten cualquier cosa menos a Cristo, porque dependemos es de Él. Para muestra un botón, ¿cuántos de ustedes han pasado una crisis económica dura, difícil, pero sin importar lo difícil que hayas pasado, nunca has aguantado hambre? Levanta la mano los que le ha pasado eso. ¿Sí ve? Te afligió y te hizo tener hambre, pero te dio de comer, para que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Llegó ese marzo del 2020, la pandemia. Qué horror. No sé a ustedes cómo los cogió esa pandemia, pero a mí me cogió con una esposa embarazada de 7 meses. Y aunque me paraba a hacer los altares y oraba por las necesidades, por dentro tenía un temor terrible, porque sabía lo que se venía: pañales, ropa. Mi esposa con David no había podido lactar. Señor, ¿cómo hacemos? Ahora leche de tarro, comprar eso, y con la iglesia cerrada al público, ¿cómo vamos a hacerle? Y otros 2 hijos también. Nunca mi nevera estuvo tan llena como lo estuvo en la pandemia. Nunca. No había veces por dónde meterle comida porque estaba llena. Me llegaban a mi casa: pastor, me llamaban de portería: don Jonathan, le llegó una caja de pañales. ¿Quién la mandó? No, Jonathan, le dejaron una ropa para la niña. ¿Quién le? No sé. Ahí el Señor me enseñó a mí que yo no dependo de lo que el hombre me da. Yo no dependo de los recursos de la tierra. Yo dependo es de las palabras que salen de la boca del Señor, de Él, solamente de Él. Al comprender esto, como creyente, nos lleva a reflexionar en algo. Y es que aunque nosotros somos creyentes, seguimos la palabra y demás, seguimos dándole más valor a las cosas terrenales que a las cosas eternas. Seguimos muy enfocados en las cosas que son pasajeras. Quiero decirte que todo lo que estás viviendo acá en la tierra es pasajero. Todo, absolutamente todo. Aún tu enfermedad es pasajera. La crisis que estás pasando es pasajera. Te compraste un carro nuevo, en 6 meses ya es carro del año pasado. Te compraste el último celular, en meses ya será el modelo pasado. Todo es pasajero, pero nos aferramos a esas cosas. Seguimos con la mirada puesta en esas cosas.
Le hemos perdido el valor a las cosas eternas, que son las cosas que son mucho más valiosas, porque no hay manera de comprarlas, no hay manera de adquirirlas. Son las bendiciones que solo el Señor nos da. ¿Sigue en capítulo 6 de Juan o no? ¿Sigue ahí en capítulo 6 de Juan o no sigue? Versículo 66. Mire lo que pasó. Desde entonces, muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? La explicación está en el 60. Al oírlas, estas palabras, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Como consecuencia de esas palabras llega el 66. ¿Y qué sucedió? Muchos discípulos volvieron ¿qué? Atrás. ¿Y qué pasó? Este versículo 67. Vean otro del carácter de Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Vamos a leerlo en voz alta conmigo. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? No siga leyendo, solo hasta ahí. Vea la palabra de Jesús. ¿Se quieren ir ustedes también? No les dijo: ay, venga, quédense, pobrecitos. No, ay, no, los demás no, vamos a orar por ellos, vamos por ellos. No, dijo Jesús: se fueron muchos. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Y qué respuesta recibe Jesús de Pedro? Verso 68, léelo en voz alta conmigo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Que nos falte cualquier cosa, pero que no me falten las palabras de Jesucristo en mi vida. Que me falte lo que sea, que me falte la provisión, que me falte la familia, que me falte todo, pero que no me falte Jesucristo en mí. Porque Cristo es las palabras de Dios que me sostendrán en los momentos difíciles, que me levantarán cuando me siente caído, cuando me restaurarán en los momentos que me sienta apartado. Que palabras de Cristo son vida para nuestros huesos secos. Yo alabo a Cristo en esta hora. 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 Vamos, alabe a Cristo, alabe a Cristo, alabe a Cristo, alabe a Cristo. Gracias, gracias, gracias Cristo, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias Cristo. Él es el pan de vida eterna. El que cree en Él nunca jamás volverá a tener hambre. El que cree en Él nunca jamás volverá a tener sed. Pasamos toda la vida con hambre, detrás de cosas, pensando: cuando me llene con esto, cuando me llene con aquello, yo podré ser feliz, yo podré saciar mi hambre. No. Cuando tengas a Cristo en ti es cuando vas a poder saciar tu hambre. Acércate al pan de vida eterna. Sacia tu sed con Jesucristo. Él es el único que puede saciar nuestra vida. Por eso levanto mi voz en esta hora a alabarle a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Jesús. Levante su voz, iglesia, y diga conmigo: Santo, 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 Dios todo.